Ok, Margarita, vamos a contactar con Juan, que ya nos dieron los puntos, y voy a contar de 5 a 1 y respiras profundo. 5, 4, 3, 2, 1. Margarita, dime cuál es el peso de su nombre energético. Hay una combinación de mucho miedo y de mucho dolor. Al conectarme con el nombre, lo veo dentro de un bucle y él está en un constante movimiento de ese espacio, no puede salir. Pero hay una sensación de un espacio devastado, demolido. Lo veo a él primero en un espacio muy solo y con una temperatura muy, muy baja en su cuerpo. Y desde esa perspectiva, desde esa sensación de él estar dentro de ese portal, todo su lado derecho se siente como si estuviera inactivo, congelado. También veo que no tiene la capacidad de ver con el ojo derecho. Hay un velo, Mm, hay palpitaciones, hay ansiedad en su cuerpo, hay pensamientos reiterativos, pero autodestructivos hacia él mismo. ok. ¿Cuándo empezó esta situación? Vamos a ver el momento en que todo esto comenzó. Yo esto lo observo que viene de atrás, no viene de este presente. Lo veo a él conectado con una serie de rituales, de rituales energéticos, y estos Ujú. rituales energéticos él ha participado, él ha sido parte de, pero también ha sido parte de esos rituales de sacrificio. Aquí hay dos energías o dos formas en las que él se está mostrando. Son rituales bastante densos, bastante pesados, porque de todo lo que él ha vivido a través de esta forma de experiencia, el contorno de su campo energético está lleno de simbologías, muchas simbologías que representan la conexión con cada uno de estos rituales. ¿Cuáles son las simbologías que presenta? Hay estrellas, hay unas cruces muy delgadas y estas cruces veo en mayor cantidad cruces y son cruces en diferentes formas. Veo cruces que tienen en las puntas, en los extremos, como una especie de alfileres, algo que duele mucho. Veo otras cruces que tienen en el centro una forma de X. Veo cruces que están hechas con espinas. Veo cruces que están invertidas. También veo como en la parte de atrás de las cruces veo estas estrellas, pero estas estrellas son estrellas de 6 puntas. Y tienen la apariencia de portal porque se sienten vivas en este momento, están activas en el campo energético de Juan. ¿Cómo están puestas? ¿En qué parte de su campo energético ves tú las cruces y ves tú las estrellas? Sí, aquí están las cruces, aquí están las estrellas. Veo la primera, aquí en la parte de su tercer ojo, veo que tiene una cadena de estas estrellas y cruces en toda la parte de la columna vertebral. Se la veo en la parte articular, en la palma de las manos, en la planta de los pies. Veo, veo que consecuencia de esos hay una fisura, que hay una apertura en su corazón. Veo también en su sexualidad, en su sistema reproductor, veo cómo sus testículos están amarrados a esta cruz y esto hace que el sistema reproductor de él se vea bastante comprometido energéticamente porque pareciera como si ese sistema fuera el sistema reproductor de un niño, no se siente desarrollado como el de un adulto. Veo también que del ombligo salen una serie
como de hilos energéticos, y estos hilos energéticos se conectan a todas las capas de su cuerpo. Veo también en su garganta, ahí hay una forma de, es una pirámide de base cuadrada, pero está invertida hacia abajo y entra directamente a su corazón. Se siente sangre, huele a sangre, el cuerpo de él. Ok. ¿Cuántas estrellas tiene? 17. ¿Todas son de 6 puntas? Sí, todas son de 6 puntas, excepto la que está aquí en la garganta, que es solamente la base cuadrada y con esta inclusión dentro de su corazón, Ok. A ver, como entonces, veneno. como veneno. Ok, vamos a ver cuándo fue que estas energías llegaron a su cuerpo. O sea, ¿por qué, en qué momento quiere desvincularse em, de su forma original? Quiere desvincularse de su estructura original. Vamos a ver por qué. Vamos en un paso a paso en la primera imagen que él se proyecta y me proyecta tener alrededor de su cuerpo magos, como energías de seres que están recorriendo su campo energético y Ujú, es en una forma circular permanente, pareciera como si fueran unos guardianes. Y entonces un poco más atrás, en el momento donde él se observa y se rechaza, él se siente desde una imagen como si él estuviera en un espejo. Lo que él siente que se proyecta es una persona muy débil, es una persona, dice, como si no tuviera una capacidad de discernimiento, no tuviera una voluntad, no fuera una persona fuerte, no fuera una persona aguerrida. Y él, la palabra es repudia esa imagen que ve en el espejo. No le gusta verse. ¿Esto cuándo empezó? Muy, muy atrás. Esto viene de muchas vidas porque cuando él empieza a proyectar, se ve el ADN y se ve cómo el ADN fluye en una forma de cadena y se ve lejos, lo veo de lejos hacia atrás y cuando lo veo ya al final o al inicio de esta cadena del ADN, lo veo muy conectado a un árbol y es un árbol que tiene una apariencia aparentemente frondosa, pero es un árbol que crece como en una forma maligna porque crece desordenada, tiene una forma y es una forma de expresión bastante agresiva y como si fuera miedosa. Cuando tú ves este árbol, es extraño. ¿Y qué es lo que el árbol representa en él? Ha representado la esencia de la vida, la forma del inicio donde él ha querido o donde él empezó a transitar su primera experiencia sobre este plano físico. Ok, entonces Y de ahí hubo una degeneración en este mm, árbol. ok, entonces él como árbol, él era testigo o en él se hacían rituales o qué sucedía. Esa primera estancia en el árbol había una conexión armónica y en la medida que él fue transcurriendo el pasar, caminando, empezó a sentir que la vida no era tan armónica, que la vida traía una serie de sinsabores, dificultades en su caminar, porque el caminar de él lo veo caminando sobre espinas, sobre rocas, sobre superficies bastante dolorosas que fueron creando o distorsionando la conexión de él con la vida. Empezó a ver como sombras, empezó a ver como si la vida misma lo atacara a él. Repudiar es una palabra que él repite constantemente. O sea, repudia la vida. Si la vida lo repudia a él y él empieza a repudiar la vida. Ok, ¿de dónde? Vamos más atrás ahora. ¿Por qué él siente que la vida lo repudia? ¿Qué pasó en esa primera encarnación de árbol para que él sienta que la vida lo repudia? Maltrato, rechazo sobre todo, hay una sensación de rechazo, de no valoración, de no sentirse parte de.
de una energía, de un contexto de vida. Y, y esa sensación se fue o le fue creando a él como un encogimiento, como una limitación aquí en la parte de su corazón, porque el corazón de él se fue aminorando hasta el punto que él sintió que no tenía corazón, o el palpitar de él era tan lento que ya él iba sintiendo que la vida ya no estaba palpitando de la forma como antes palpitaba. Muchos miedos alrededor de su campo energético. Ujú. Ok, y entonces vamos a ver por qué él encarnó con esta percepción específica de que el mundo lo trataba mal. Por abusos. Lo primero que él empieza a sentir en su cuerpo es el abuso. Y ese abuso lo tiene acá, muy grabado en la parte de su sistema reproductor, en su sexualidad. Ok, Ahí es donde él empieza a sentir esa primera experiencia. él como árbol se sintió abusado. ¿Cómo lo Mm. abusaron? Tomando, com- cortando las ramas. Ahí la sensación, ahí empezó a experimentar la primera sensación de dolor. Y esa sensación de dolor por cada rama que cortaban era una forma de fractura para su esencia. ¿Para qué Iba marchitando. ajá, ¿para qué utilizaban esas ramas? Esas ramas la utilizaban como uso doméstico, como forma de sobrevivir, pero era una forma bastante agresiva para él. La forma en que se ejecutaba el acto de cortar, para él, como esa esencia de árbol, la sentía inconsciente, no armónica y no amorosa hacia la energía de él y hacia la fisicalidad que puede sentir él como un árbol. Ok. En esta forma en que él servía, por ejemplo, era para uso doméstico solamente, no había situaciones que hubiera, no sé, preparar de pócimas, de fogatas, donde hubo sacrificios, donde hubo entregas, donde hubo relaciones Sí. energéticas. Por, ok, y entonces eso, ¿cómo fue? Hubo una evolución. Primero se empezó a utilizar y después empezó a degenerarse la forma en que era utilizado su madera, era utilizada su energía. Y lo que veo es que en esta quema era una forma de quemar personas. Ah, ok, Son hogueras y en el centro de estas hogueras ahí empiezan a eso, castigar personas. ok. Entonces, él, como queda en sus ramitas, queda esencia de él en esa quemar de Ujú. personas, cuando hay este dolor y este sacrificio y esto que hay, a él lo recoge esta misma energía que al final regresa indiscutiblemente al árbol para seguirse creando, para seguir creciendo, y entonces es por eso que se empieza a secar, es mi pregunta. Y empieza porque en el momento que una persona está en las ramas de él, a la persona la están quemando, él va creando una especie de vínculos, son Sí, claro. como tentáculos y esos tentáculos agarran a la persona Ujú, y eso va quedando guardado en la memoria de él. Por eso vemos que en un momento el árbol iba creciendo en una forma como oscura, negra, iba sacando unas raíces, pero la esencia del árbol cambia y se vuelve una esencia supremamente oscura y agresiva. claro. Entonces, em, vamos a empezar a trabajar ahí. Em, Vamos a empezar a identificar la forma en que él empieza a recibir toda esa energía de las quemas, porque es importante identificarlo. Esas memorias las tiene él guardadas en formas de energía y están muy relacionadas con estas cruces que se veían en el cuerpo de él porque son esas memorias que él fue guardando y quedaron capturadas en su energía, en todo lo que lo representa él en la parte álmica.
quedan también secuelas, porque esas secuelas, mm, esa espiral que vimos al inicio, esa deconstrucción en el que se sentía en este escenario, el estar permanentemente sobre un portal, sobre una espiral, es parte de toda esa, como de esa absorción y de esa forma de guardar todos esos recuerdos en el que su energía fue utilizada para este tipo de magias y de iniciaciones y de hechizos y de brujerías. Ok, vamos a cerrar nuestro campo energético, las tres. ¿Por qué? Porque quiero explicar algo muy importante. Estas formas de quemas son formas muy antiguas y son formas de transmutar información y no tanto de borrar vínculos, sino de transformar la energía consciente del alma. Entonces, vamos a nosotros a cerrar nuestro campo energético y no cerrarlo para no ver, sino cerrar, hacer nuestro campito cerrado, compacto, para poder trabajar esta energía. Entonces, ¿estás lista? Sí. Ok. Quiero que empiece a eliminar todos los rituales de quemas. Primero, con lo que era su esencia, que era su madera, sus hojas, pero también con todo lo que llevaba estos rituales, que por lo general empiezan a trabajar con cartas, con papeles, con materiales que no son naturales del mismo proceso de la quema y entonces empiezan a generar un vínculo. Ese vínculo tiene un decreto, vamos a decirlo así, de inconscientemente de generar hilos o puentes o invocaciones inconscientes desde su alma. Entonces, esto va a crear inconscientemente vínculos. Entonces, empieza, vamos a hablar directamente con Juan y entonces le digo a Juan, empieza a soltar directamente la forma en que el alma ha fallecido, ha fallecido y ha reencarnado sin soltar los vínculos del fuego como símbolo de necromancia, sin purificación previa. Entonces, quiero que empiece a trabajar la frecuencia desde esta parte no de las almas desencarnadas, sino de las almas todas encarnadas en el mismo, o sea, que nos presente todas las vidas de todas las encarnaciones que ha vivido para eliminar la parte de fragmentación que pudo haber sentido o aceptado. Margarita. Aquí Juan empieza a desarticular la energía que queda grabada en su cuerpo. La sensación y la imagen que él proyecta es como si él fuera el mismo árbol, pero en cada una como de las partes del árbol, las partes del tronco, está ahí toda esa información. Se sienten inclusive quejidos, se sienten dolores, se sienten palabras, se sienten intenciones. Mm, y se sienten también muchas rabias y se sienten también muchas injusticias. Todo esto que está conectado con cada línea de tiempo que está anclada en todo el contorno de su campo, estaban vibrando directamente sobre su campo energético, estaban interfiriendo en su energía y cada una de estas vidas se manifiestan en él como una forma de cárcel. Y son Ujú. barrotes y barrotes y barrotes alrededor de él y esto hace que al estar tan conectada con su campo, está conectada con su campo mental. Por eso es que se escuchan las voces, por eso es que se puede escuchar y se puede hasta percibir el olor de la quema de la Ujú. madera y los aromas de la madera cuando están conectados con este dolor y con cada uno de estos rituales. Cada uno tiene un simbolismo porque no en todos se utiliza así la madera, pero se utilizan también otro tipo de hierbas, otro tipo Sí. de medicinas. Y aquí todo esto que él en este momento está observando empieza a desarticularse de su campo energético, se desprende, porque hay una sensación como si eso hubiera estado enterrado dentro del campo de él y es una forma dolorosa, como si fuera una daga que estuviera haciéndole daño a él. Entonces, quiero que Culpa. quiero que empiece a devolver estos hilos energéticos, primero a cada campo
corresponde y segundo, a cada desencarnado que haya ingresado a su campo y que libere esta forma. Y quiero que empiece a hacer él esta forma de respiración 448. ¿Por qué? Porque quiero que cierre esa espiral que está abierto y que está generando un puente de comunicación. Quiero que empiece a eliminar todos los rituales y todos los portales que están abiertos para empezar a renunciar, primero, a todo lazo, segundo, a toda promesa, tercero, a todo ritual, cuarto, a toda manifestación, quinto, a toda repetición de energías, primero con desencarnado, segundo con brujería, tercero con manipulación, cuartos con la forma de que el campo energético debe ser entregado. Aquí vemos que él empieza a desarticular desde la gestación, porque vemos en la forma de un útero cómo está cada una de estas conexiones previas en la concepción y cada concepción que él iba conectando con un sistema familiar, había una relación y una conexión con la magia, con los rituales, con todo lo que él nos está mostrando en este momento y los mismos úteros que él empieza a desconectar, empieza a desarticular la conexión con la madre, porque la madre es la que le da como la autorización y el permiso para entrar a una vida, pero esa conexión con la vida la carga él como culpa absorbiendo la historia de esas familias que están relacionadas con magia negra y con todo este tipo de energías de hechicería. Por cada corte que hace primero con cada una de estas 17 madres, empieza a desvincularse energéticamente de la parte física que lo conectaba también con este tipo de energías, con maldiciones, con autodestrucción, con suicidios, con todo lo que él podía conectarse en cada encarnación como una forma de resarcir y de limpiar sus culpas. Cuando él empieza a liberar en cada una de estas 17 familias, empieza a liberar todo lo que incluía energéticamente cada una de esas historias. Por eso salen desencarnados Ujú, y es una sensación energética porque los desencarnados salen de su circulación, salen de la sangre de él. Y por ujú. eso la vemos expuesta en la circulación energética de él, como si en él hubieran recorrido fantasmas, este tipo de guías, este tipo de entidades oscuras que hacían parte de su fluir, de la vida, de su circulación y de la forma en que él se conectaba con la vida. Ok, Salen en forma así como si su cuerpo en este los momento explotara. estuviera en una explosión. Ok, ahora que ya lo sacó de esta parte, quiero que lo saque de la tierra donde él se enraizó en su primera vida. ¿Por qué? Porque tiene que empezar a dejar de alimentarse de esta forma en que la tierra también se contamina de situaciones y que la tierra, en lugar de transmutarlo, lo alimentaba a él como una forma en que él necesitaba eso. Y él empieza a transmutarlo a través de estas raíces, y son no solamente las raíces desde esta primera imagen que él nos muestra como la esencia de un árbol, sino en todo su recorrido histórico, ya en el tránsito de él, cuando él encarna como persona, y son esas raíces y esos recuerdos que lo conectaban a él a dimensiones oscuras. Las Claro. mismas raíces guardan memoria Ujú. y al guardar esa memoria y al guardar esa información que a su vez estaban conectadas, con todo su sistema circulatorio, sus raíces iban cada vez buscando las dimensiones en las que él sentía que debería alimentarse y esas raíces tenían a su vez otras formas de raíces que podían llegar a los sitios, a sitios muy, muy oscuros, sitios oscuros de territorios, de espacios donde él sentía que debía convivir y espacios donde lo hacían sentir a él seguro, porque así suena un poco incoherente, esta densidad lo hacía sentir a él equilibrado. Corta esas raíces y corta esas formas energéticas que le daban a él una forma ilusoria de verse lo que vimos, verse en un espejo, pero él se veía un espejo con unas formas horribles. Y Ujú. esas eran las formas en que él fue adquiriendo a lo largo de sus encarnaciones y fue tomando esas formas como una forma de sobrevivir. Claro, quiero que desvincule toda la forma de vivir
los fuegos en su vida, porque quiero neutralizar todos los fuegos rituales, porque el fuego antes lo ataba y le decían que lo purificaba, ¿sí? Pero todo lo quemado se va convirtiendo en parte de su estructura, todo ese humo, todo eso que sale, se va convirtiendo en parte de su estructura. Entonces quiero que empiece a eliminar toda la deuda, todos los vínculos, todos los sellos, todo el aprendizaje y toda la creencia que él vivió, tanto de liberación como de transmutación como de regeneración, porque muchas veces en estos rituales se maneja el fuego con esa intención, pero en el fondo lo que está haciendo es una cadena, como estas cadenas que nos presentaban. Entonces quiero que empiece a cambiar toda esta carga simbólica que tenía, por ejemplo, del elemento y que tenían su campo sellado. Quiero que elimine todos los sellos programados para empezar a eliminar. Fíjate, vamos a empezar a trabajar desde el plexo, desde su genitalidad, para empezar a entender que él decidió pertenecer a la vida y no esta contaminación lo tiene en una parálisis. Quiero que empiece ahora sí que a despertar su energía de su alma original para sentir que estoy en paz con todos los que de alguna forma lo fueron como partiendo o dividiendo y vamos a trabajar luego todas esas cruces y todas esas cosas. Pero aquí los sellos están muy relacionados con las cruces y están relacionadas también con las estrellas y estos van formando una figura geométrica. Ujú. Cada una de estas 17 puntos, cuando tú los ves, forman una estructura y esta estructura rígida, una estructura eh, que tiene una forma de castigo, de autocastigo, porque hacia adentro, cuando tú ves esa estructura, tiene como una especie de púas. Esas púas entran a su cuerpo y van generando una forma de maltrato. Por eso en un momento olía no solamente la sangre de los sacrificios, la sangre de todos estos rituales, pero también la propia sangre de él como parte, parte directa o indirecta de estos rituales. En la medida que él va desestructurando o se va eliminando estos sellos y estas formas energéticas, esta estructura ya deja de ser una parte tan fuerte en su campo mental, pero también en su parte emocional, porque vemos que la parte emocional de él es una parte débil, es una parte que no tiene solidez y la parte mental, como vemos que hay tantos pensamientos intrusivos que son parte de él, pero parte de lo que él ha ido absorbiendo del ambiente, esto hacía que él sintiera una autodestrucción porque sus sentidos eran muy sensibles, sobre todo la parte de la escucha. Esta parte de la escucha se siente bastante fuerte y todo este fuego que hacía parte de toda esta energía que él iba guardando y que fue acumulando estaba muy reflejada en la parte de su sexualidad, como su sexualidad hubiera estado como absorbida por estos fuegos, pero son estos fuegos que son intencionados y se vuelven como una especie de juegos, fuegos malévolos, fuegos que le cambian la estructura y pueden conectarse en ciertos momentos con esa maldad en su cuerpo. Por eso también esa sensación de esos fuegos en su corazón y en su garganta. Entonces quiero que empiece a limpiar la forma en la que él se elige a él mismo y no limpiar cualquier situación que le hubiese dado vida, la tierra, las madres, el clan, la herencia, todo eso es como si él cargara y su almita cargara toda esta parte energética de querer ser el Salvador. En esta parte de querer ser el Salvador es como aceptar el sacrificio de todos para que los demás ya no sigan sufriendo. Es como si yo veo el dolor de alguien y quiero que ese dolor se vuelva mío para que la otra persona ya no sufra, ya no siga sintiendo ese dolor. Entonces aquí vamos a trabajar culpa, dolor y vamos a trabajar esta parte desde el ADN. Quiero que empiece a reconectar su parte emocional con esta parte de su autoestima, con esta parte de empezar a sanar todas estas fisuras desde el plexo, todas estas fisuras desde el corazón, porque es como si su parte interna estuviera completamente rota, con una necesidad de vínculo, pero sin saber pedir
que le hagan caso, que lo tomen en cuenta, que lo vean, y entonces es como que necesito que me vean, pero todo el mundo está tan ocupado que pues que no me ven. Entonces, en esta necesidad es como él empieza a buscar anestesiar su propio dolor, primero quebrándose y luego justificándolo con ciertas adicciones para escapar de sus propios pensamientos. Aquí vemos que el sacrificio está acompañado de obediencia, porque la obediencia es mantener unos velos en la parte de su visión, unos velos que lo llevaban a él a tropezarse en cada vida, caídas y caídas, caídas sobre caídas, y el relacionar todo esto, las culpas, los miedos, las rabias, porque también habita en él mucha rabia. Cuando se ve el ADN de él, se ve un ADN que está muy comprometido y está como si el ADN tuviera una serie como de protuberancias en la parte externa. En toda la parte de los filamentos se ven, parecieran como unas formas de inflamación, pero son toda esta compensa, como toda esta energía que está condensada y este ADN se vuelve para él muy rígido, una rigidez y una sensación de tener que estar viviendo experiencia sobre experiencia, acumulando sobre experiencia, porque en el momento que él siente que termina de acumular todas estas experiencias, es la única forma en que su cuerpo se puede liberar de este autocastigo que se ha impuesto él por este sacrificio, y volvemos por esta obediencia que lo lleva a él en forma de silencios, silencios que han ido quebrando como alrededor, como al transcurso de su historia, la garganta. Vemos unos quiebres aquí y unos nódulos de sangre, son nódulos en formas de coágulos. Por eso es que toda la parte interna, cuando tú veías los órganos de él se veían deteriorados, y no solamente deteriorados, sino cansados y sin vitalidad. ¿Por qué? Porque fíjate cómo él en esta soledad va buscando esta parte de las entidades parasitarias que se ven en su campo Mm. como compañeros astrales, como compañeros de vida. Entonces, ¿por qué? Porque fíjate que lo que me viene es en una toma, fíjate, cuando vemos esta pirámide que está invertida, es como si él hubiese tomado, no sé, un té, un agua, un jugo, un lo que sea, y entonces ahí entró la entidad, se encargó de establecerse, por eso está hacia abajo, porque es ese envenenamiento que tú veías y es esta forma astral que él va alojando, fíjate, aquí en el plexo, en los pulmones, en esta parte de la vibración de todo lo que conlleva a la eliminación de una realidad, sino más estar en otras realidades para sentirse él como acompañado, como ligero, como en esta parte de no sentirse solo. Quiero que trabajemos pulmones, hígado, garganta, sistema nervioso central, pulmones, para que él empiece otra vez a generar su discernimiento y su voluntad. Aquí desde este punto del corazón y sobre todo de esta franja aquí, porque se afecta el corazón, se afectan los pulmones, y de esta herida que estamos viendo y de esta triangulación con este envenenamiento que él toma, Mm, aquí se ve cómo ese mismo envenenamiento fue creando como una forma de malla energética alrededor de sus órganos. Estas mallas hacen el oficio de asfixia, y el sentirse el asfixiado es no sentirse presente en la vida. Es una forma de autocastigo porque el cuerpo se va secando, los mismos órganos también van secándose, se van sintiendo cada vez menos vital, van tomando una coloración café, y los órganos inmediatamente empiezan a cambiar. Los órganos buscan cómo sobrevivir, por eso que es un cuerpo que sobrevive, más no vive, y en el momento que los órganos empiezan a cambiar esta frecuencia a sobrevivir, los órganos se vuelven como caníbales entre ellos. Empieza a sí. haber una lucha y una pelea interna dentro de él, y es una lucha para autoeliminarse él, para autoacabarse él a él mismo. En el momento que él limpia toda esta forma energética, pues sale de su boca una especie de larva energética, como si fuera, no es una araña, pareciera como una especie de tarántula, algo que tiene muchas vellosidades, es muy oscura, y él la expulsa y la vomita de su boca. En el momento que él la expulsa,
sus órganos empiezan a descansar, empiezan a respirar poco a poco y su corazón empieza a sellar esa herida que sentía acá, tan Claro. profunda de dolor aquí en su alma. Quiero que empiece a transmutar toda sustancia, humo, niebla mental, toda esta parte que lo mantenía anestesiado, y quiero que empiece a recuperar su voluntad. Quiero que cierre toda puerta de ingreso a entidades, a parasitaciones, a energías ajenas, y quiero que empiece a respirar con claridad. Aquí él empieza a eliminar muchas formas en las que él fue eliminado. Fueron formas en que su vida culminó y todas esas imágenes están muy relacionadas con el ahogamiento, con la tortura y son dolores que fueron infligidos hacia su cuerpo como formas en que fueron mutados ciertos órganos como una forma de dolor y una forma de tortura. Cuando sale todas estas memorias de su cuerpo, embalsamientos que veo que fueron hechos en cuerpo, en vida, y todo lo que él está observando, todo lo que él está liberando en estos momentos de transición, donde su cuerpo vivo siente un profundo dolor por esta forma de maltratos y la transición de su alma hacia otros estados, porque el alma queda pegada a esos dolores, a esas formas de muertes y quedan pegadas en su cuerpo. Por eso es que hay partes en las que está todavía pegada en él la muerte, la sensación de la muerte. Y cuando él hace este desprendimiento energético, su cuerpo cada vez empieza a tomar una respiración más profunda, sobre todo que la respiración empieza desde la cabeza y allí empieza a descender todo este aire y este aire es el que permite que todos los residuos energéticos salgan por la parte de su sistema linfático y también por la parte de su corazón. Quiero que empiece a reconocerse más allá de su linaje. Quiero que empiece a restaurar ese valor interno. ¿Por qué? Porque quiero que empiece a sanar esta forma de sentirse invisible, de sentirse no valioso para nadie, ni para los padres, ni para los amigos, ni para nadie. Entonces, quiero que empiece a entender que brillar depende no solo de su amor o del amor de la madre o del amor del padre o del amor de... No, depende de su propia aceptación y empezar a eliminar todos los disfraces que utiliza para que lo vayan reconociendo, para que él sentir que puede expresarse y que pueden reconocerlo por lo que él es. Bueno, lo primero es eliminar toda esta conexión con sistemas familiares que lo lleven a él por vibración a su propia autodestrucción, por las historias de los clanes, por lo que vimos en magias y por lo que vimos esta afinidad energética que él tuvo. Ujú. Y en el momento que él se va desidentificando, va cambiando la forma de su visión y va cambiando también las formas de los trajes, porque él iba identificándose de acuerdo al clan. El clan le daba a él por aceptación una forma energética. Por eso lo vemos a él en su forma o en su postura anatómica como una persona jibada con una capa y esta capa le daba a él una invisibilidad para poder transitar en la vida sin ser sin ser identificado. Había un miedo a que lo observaran, lo juzgaran o lo criticaran a él profundamente. Por eso sus posturas y su delgadez energética han ido cambiando poco a poco y esa capa y esa forma de incluir los hombros para como salvaguardar su corazón y salvaguardar su cuerpo, empieza a eliminarlo y empieza a observar que cuando la energía cambia, la vitalidad a través de la circulación energética lo hace sentir a él mucho más tranquilo, mucho más relajado, porque en todo este proceso de lo que él ha ido soltando, la ansiedad siempre ha sido una parte protagónica en todo este proceso de él. Por eso este cambio para él es importante porque sentir su cuerpo tranquilo es sentir un cambio en la forma en que se conectaba con él mismo y la forma en que él empieza a observar su entorno. Quiero que empiece a eliminar este
cordón energético bidireccional que tiene con la madre de esta vida y con las madres de todas las vidas. ¿Por qué? Porque intercambia culpa, dependencia, sacrificio, dolor, esta parte de sentir em, las impresiones traumáticas de las madres con respecto a sus propias formas de relacionarse. Es como si él sintiera también una forma en cómo es como los hijos que siempre quieren defender a las madres, ¿no? Y es como si él sintiera una invasión, una vergüenza, una distorsión de lo que es ser hijo a través del dolor que viven las madres en la forma en la que ellas pueden ser utilizadas, pueden ser dañadas, pueden ser abusadas, o pueden ser malqueridas, y él lo trae a su campo energético y él también siente esta misma vergüenza, manipulación, dolor, todo esto. Entonces, quiero que empiece a trabajarlo desde los intestinos, las glándulas suprarrenales, pulmones, corazón y genitales. Él empieza a desvincularse de una forma materna que está relacionada con la vida, que está relacionada también con su parte digestiva, pero es una relación de confrontación, de espalda con espalda, Mm, una forma de conectar él con la vida a través de la madre, a través de la tierra, pero en forma conflictiva, en forma mm, dolorosa. Y es en una forma de carga, una forma que al rozarse la espalda con la espalda duele, hace daño y en la manera que él empieza a liberar, porque es la primera conexión que él tiene, una de las primeras conexiones que él tiene con la tierra, con la vida, con la energía femenina. Esa primera secuencia de dolor queda grabada en su cuerpo, queda grabada en su columna vertebral y queda grabada cuando él conecta con cada una de estas madres y va sintiendo que la madre mm. es una posesión energética para él porque esa agresividad él mismo la va manifestando a lo largo de la vida y en el momento que él hace ese corte energético, él empieza a sentir como la nutrición, que en un momento para él fue escasa, fue seca, fue dura, cambia totalmente la composición de su sistema digestivo, porque en la boca él sentía mucho dolor, los labios, es como si él hubiera tenido siempre los labios partidos y su lengua hubiera perdido esa capacidad de definir los sabores, tanto el salado, dulce, amargo, y empieza a cambiar toda la composición de una composición extremadamente salina en toda la parte digestiva. Esta cantidad de sal lo que hacía era que todo este sistema se sintiera en carne viva, se sintiera dolorido, se sintiera maltratado, y con estos cambios y estas desvinculaciones maternas empieza a sentir una relajación en toda la parte digestiva, en toda la parte suprarrenal, en toda la parte de su cuerpo y toda la parte que lo conectaba a él con los órganos relacionados con el sistema nervioso. Aquí hay una relajación mucho más profunda y una regeneración energética en toda la parte de la mucosa interna de su sistema digestivo que se sentía demasiado moco dentro de este órgano. Quiero que empiece a limpiar de raíz toda la memoria invasiva de vergüenza, de humillación, y quiero que elimine toda forma de contaminación sexual ajena para que su energía creativa quede pura, quede íntegra y quede completamente expresada por él, porque su energía sexual, su energía de creación le pertenece íntegramente solo a él. Esta energía sexual está muy reconectada o está muy conectada con el padre, porque la visión que él tiene del padre es una visión lejana, pero es una visión, es agresiva. El padre come su energía, es otra forma de posesión que él estaba sintiendo de el sentir el padre cerca era también agresivo, era no poder ser el mismo. El padre tomaba todo y succionaba todo el campo de pensamiento de él e invadía el campo de pensamiento del padre. O sea que aquí había una desconexión tanto paterna como materna que hacía que él tomara una identidad que estaba muy lejos de ser su identidad inicial o esta identidad que viene muy conectada con su esencia
cuando él rompe también esa conexión genital con el padre, esa conexión intrusiva, pero al mismo tiempo el abandono para él es agresión. Mm. Limpia las capas energéticas, limpia su sexualidad de esa conexión con el padre y de esa necesidad de aprobación hacia él, como buscando él identificarse con papá para que papá se sienta orgulloso de él. Cuando él rompe toda esa forma tóxica y parasitaria e intrusiva dentro de su cuerpo, aquí salen dos corazas energéticas y esto le permite a él que todo su cuerpo, sobre todo sus piernas, empiecen a tomar fuerza. Ok, quiero que empiece primero a transformar toda esta frustración, toda esta impotencia, toda esta desvalorización que se va manifestando en la actitud que tiene ante la vida, en toda la represión de lo que él siente y quiere expresar. Quiero que empiece a eliminar y a gestionar otras formas de comunicarse energéticamente. Quiero que empiece a limpiar hígado, quiero que empiece a limpiar páncreas y quiero que empiece a limpiar, ¿cómo se llaman? Hígado, páncreas y estómago, para empezar a eliminar la capacidad de autodestrucción. Quiero que empiece a trabajar la forma de conexión con él mismo, desactivando todo enlace con seres energéticos, egregores, vivos, entidades que provengan del exterior, de cualquier tiempo, de cualquier dirección, de cualquier estructura. Quiero que elimine todo contrato, quiero que elimine toda manipulación, quiero que empiece a entender su campo en plenitud, en completud y limpio. Bueno, aquí cuando observo el páncreas de él le generaba un mal sabor en la boca Ujú, y el hígado también. Son dos órganos que tienen características similares porque las corazas externas se ven llenas también de protuberancias, llenas de, como si tuvieran pus dentro de él, sobre todo la parte del hígado, se ve un deterioro externo que ha ido, que fue tomando como entrando capas y capas y capas, y es un órgano que se ve muy pequeño precisamente por su deterioro y por la forma en que él iba asimilando no solamente sus propias rabias, sino las rabias por memorias del entorno y de lo que vimos que vivió cuando habían estas quemas y estos rituales. Todos estos rituales van afectando la composición, van descomponiéndolo. Y vemos también en la parte del páncreas, porque el páncreas se ve seco, como si él hubiera perdido su textura y su flexibilidad. Inclusive es un páncreas que no se le siente mucha fuerza, ujú, pero vamos, él va liberando y en relación con el estómago, pues el estómago guardaba como una forma de aguas calientes, como si fuera un ácido, que vimos que también estaba descomponiendo la parte interna y la mucosidad de este sistema digestivo. Cuando él va liberando todas estas memorias, cuando va liberando todos estos dolores, cuando va liberando todo lo que él pudo adherir y absorber como una forma propia de vivir la vida, él mismo siente que la energía se libera, las emociones se liberan y se va liberando simultáneamente las sensaciones a través de estos tres órganos que él sintió durante la gestación de este presente y de otros presentes con otras madres. ok, entonces ahora, fíjate, quiero que empiece a entender que él va a elegir sus relaciones. A partir de este fortalecimiento, él elige sus relaciones y él elige qué lo va a nutrir desde el alma y qué lo va a nutrir desde esta parte de aprender. Quiero que empiece a entender que la nutrición y las relaciones no tienen que ser dolorosas, que pueden ser completamente independientes al dolor, y quiero que transmute la necesidad de rescatar mujeres, porque entonces como quería rescatar a las madres, quizá tenga Mm. parejas que busque esta parte de rescatarlas también. Entonces quiero que empiece a sentirse libre, consciente, creador y buscar personas que lo amen como él es y no que busquen que lo rescate.
Todo esto hace o lo hace él en un cambio en la parte de la columna vertebral y hay una Mm, sensación como si él hubiera tenido una especie de implante por todo esto que él fue cargando y fue adhiriendo. Y en la medida que él fue liberando esta energía sale como una forma de tela, pero es una tela dura, desde el coxis hasta acá, hasta la parte mm, posterior de su cabeza, y era una forma energética que le daba una personalidad a él, y esta personalidad adherida a todas estas circunstancias le daba a él como un desequilibrio tanto mental como emocional. Era algo que ya estaba tan adherido y tan incorporado en su cuerpo que él lo sentía como parte de su personalidad, de su estructura, de su campo. Pero al desprenderse de esto, sale esta vieja relación que él sentía con la vida y ujú. aquí empezamos a ver una nueva forma, un nuevo camino, un nuevo nacimiento para él porque el cuerpo tiene una capacidad de regenerarse. La columna vertebral empieza a conectar con la vida desde la tierra, desde la raíz, en una forma vital, en una forma diferente, muy opuesta a la que vimos al inicio, que había sequedad, devastación, destrucción, y él cambia la forma de su cuerpo y cambia la estructura y el funcionamiento de cada parte, desde el funcionamiento, la forma como el ADN está conectado, está la parte celular y está la parte del cuerpo, hay una afinidad y hay una coherencia en su ser. Por eso en este momento se le ve a él ya un cuerpo luminoso, muy tranquilo. Ok, entonces ahora vamos a cerrar y quiero dirigirme directamente a Juan Margarita. Entonces, Juan, quiero que empieces a confiar en la vida y que todo llega en la forma para que tú seas y te sientas mejor. Quiero que empieces a eliminar el miedo a no sobrevivir en cualquiera de tus vidas, de tus tiempos, de tus historias. Y quiero que empieces a trabajar todo tu sistema endocrino, todo lo que son suprarrenales, tiroides, hipófisis, todo tu sistema endocrino. Quiero que tu mente empiece a descansar, a sentir la calma, a tu cuerpo, empezar a recuperar la paz. Quiero que empieces a eliminar toda esta sobreestimulación mental y quiero que empieces a equilibrar todo tu sistema nervioso y toda la forma en la que sobrecargas tu mente con situaciones que no te corresponden. Quiero que empieces a transmutar la forma de sentir tu presencia en el poder interno para que empieces a sentir tu propio poder. Y quiero que empieces a trabajar todo tu sistema digestivo, todo tu sistema nervioso. Y quiero que empieces a eliminar la vergüenza, el miedo a ser invadido por otros. Y quiero que empieces a trabajar toda tu parte sexual, tu reconocimiento sexual. Quiero que empieces a transformar toda esta tristeza profunda que has retenido en tu cuerpo y quiero que empieces a trabajarlo desde los pulmones y el corazón. Quiero que empieces a limpiar toda la estructura que tú habías creído que era tuya, pero que te has dado cuenta hoy que no corresponde a ti. Quiero que empieces a liberar toda la energía que ya no resuena contigo, con tu evolución, con tu cambio, con tu transformación y entres en coherencia con tu esencia y que permites que tu energía te vaya guiando en esta transformación profunda. Margarita. Bueno, él empieza a entrar en un proceso de despertar porque la primera imagen en la que él se observa es estar acostado, pero oscuro. Y todo el proceso de la sesión, su energía empieza a cambiar y empieza a sentirse mucho más lumínica, empieza a observar el cambio, toda la parte endocrina empieza a cambiar y a regularse con su cuerpo, afinarse, porque este mismo sistema tenía una especie de pequeños espirales que lo llevaban a unas programaciones de repetición, pero también de decadencia, de autodestrucción por excesos y toda la parte digestiva empieza a sentirse mucho más relajada. Veo que toda la parte de los líquidos de su cuerpo, sus aguas, empiezan a limpiarse y se limpia la sangre de lo que en un momento vimos, de todas estas interferencias y de estas memorias que él guarda y guardó.
Y en el momento que todo esto se libera, su sangre también empieza a centrifugarse porque desde el núcleo, citoplasma y toda la estructura celular ya salió esta división energética que ella misma tenía, que estaba muy relacionada con la vida, con la muerte y con la dualidad extrema para él. Todo esto cambia en su cuerpo, todas estas formas, tanto de lo más micro hasta lo macro, que ya es la parte de su piel, la parte de su cuerpo, toda la parte circulatoria, la siento tranquila, lo siento a él respirando, que es una parte importante que antes no podía. Veo su sexualidad relajada, antes la vimos que estaba comprometida y Ujú. vemos cómo su cuerpo en este momento se siente en equilibrio y sobre todo con una sensación de paz interior. Ok, te voy a preguntar, déjame buscar acá los puntos. Ok, Margarita, ¿cómo ves a Juan con estas formas de dependencias emocionales? Veo que es un proceso, veo que su cuerpo se estructuró, está mucho más fuerte en este momento. Veo que el campo ya está totalmente diferente, se siente mucho más relajado, se siente mucho más tranquilo. Ok, ¿cómo ves esta parte del consumo de sustancias? Es un proceso, ya hizo un primer, como un primer paso y durante la sesión avanzó muchísimo en todo este proceso y va a estar metabolizando sobre todo el poder sentirse tranquilo y relajado. Para él es prioritario sentirse de esa manera. ¿Cómo ves Y es estas, importante que lo trabaje. cómo ves estas entidades que lo acompañaban? No, esas entidades en este momento ya no están. Ok, ¿cómo ves la relación con su papá? Todas esas relaciones empiezan poco a poco a cambiar porque su campo energético cambió, sobre todo porque cortó esos vínculos que traía. Ok, ¿cómo ves la relación con su mamá? Mucho más tranquila, va a estar mucho más tranquila. Hay un proceso en él. ¿Cómo ves las relaciones con sus rabias internas? Y bueno, es que liberó tantas rabias y tantas rabias detrás, tantas frustraciones que en este momento, como lo veo muy apacible, lo veo muy tranquilo. ¿Cómo ves estas situaciones en las que se presentó, por ejemplo, en cirugías astrales, en sesiones interdimensionales, en procesos energéticos? Bueno, yo no veo ningún rastro energético de eso, veo su campo energético transformado totalmente. ¿Cómo ves ahora sus relaciones de pareja, sus relaciones con los amigos, sus relaciones con el trabajo? Van a empezar a marchar mejor. Un proceso, veo aquí que hay un paso a paso. Ok, pregúntale a Juan si tiene algo que decirle a Juan, que no pudo estar hoy en la sesión por cuestiones de trabajo. Pregúntale si tiene algo que decirle a, a Juan. Este Juan le dice a este Juan que este trabajo es un proceso y es un proceso donde es importante la tranquilidad que él pueda sentir hacia él mismo y la tranquilidad que va a sentir en su entorno. Toda esta proyección que él va a cambio, todos estos cambios que él va a sentir, tiene que respirarlos, pausarlos y tenerse mucha paciencia. Ok, ¿tiene algo que decirle a su mamá que porque nos acompañó hoy? Sí, con la madre mucha gratitud por ser como esa energía que dio para que todo esto se diera. Ok, muy bien. ¿Estás lista para regresar? Sí. Muy bien. Entonces, respiramos profundo y regresamos aquí y ahora a este momento presente. Respiras profundo, relajas tu campo energético, reconoces tu energía
limpias cualquier residuo energético que pudo haber quedado en el entorno. Respiramos profundo, respiras y regresas. ¿Cómo te sientes, Margarita? Bien, muy bien. ¿Bien? Ok, muy Sí, bien. Rocío, ¿sentiste algo durante la sesión? Y me dieron, siempre pues bostecé muchísimo, me dio un dolor en la parte, sí, en la espalda, como en los pulmones, cuando estaban hablando acerca de la respiración, Ujú, pues tanto así que no soportaba la silla, yo decía, ¿qué es esto? Entonces ujú, colocar un cojín para que pudiese hacerlo y muchísima eh, ternura, ok, ternura, mucha. Trataba, para ser sincera, como de desligarme desde mi papel de mamá y verlo neutral, porque finalmente somos independientes, claro. para verlo independiente, pero para también esa gratitud, esa ternura, de ese ser que se manifestó desde su principio, de pronto con tanta ilusión, ¿no? Y una enseñanza grandísima actualmente. Ok, ¿tú vas a permitir, bueno, él irá a permitir que la sesión se publique Que se publique sí, pero sabes que como por respeto a él, hoy sí, con cara tapada? sí, Claro que sí, muy bien. Entonces vamos a sí. cortar la grabación y nos quedamos en línea, no sin antes recordarles que nos pueden enviar correo a info@irasemana1ince.com o a nuestro WhatsApp más 52 479 204 4973. Vamos a cortar la grabación y nos quedamos en línea. Bye.